Seguimos en Doctor en Casa con temas interesantes. Vamos a hablar del trastorno fonológico del lenguaje. Usted se preguntará, bueno, ¿y ese tema, doctor? Se lo vamos a traducir inmediatamente porque tenemos la invitada perfecta para esto. Está Daniela Rojas del Centro La Abedul, llamado Centro de la Universidad de Chile, que nos acompaña para descifrar este tema que sé que es muy importante para todos los papás. Es súper importante y bien tienes razón que el término es un poco confuso. Sí. Entonces les traje una esquemita Ya, que les quiero perfecto. mostrar para hablar de qué es esto de lo fonológico, ¿sí? De acuerdo, tenemos El una imagen para apoyar eso, ¿no? Tenemos una imagen para apoyarnos. Correcto. El lenguaje está compuesto de varios niveles distintos. Uno, como sale ahí, es el fonológico, otro el semántico, otro el morfosintáctico y otro el pragmático, ¿ya? El nivel fonológico, si por ejemplo pensáramos en la oración el ave verde canta, se refiere a cada uno de estos sonidos, la E, la L, la A, la V, la E, que va sucediendo uno atrás del otro. Correcto. En cambio, el nivel semántico tiene más que ver con los contenidos, o sea, que tener la palabra ave, verde y cantar, ¿cierto? Ahí hay un verbo. El morfosintáctico tiene más que ver con el orden de las oraciones y que los artículos coincidan con los verbos y con los sustantivos. Entonces, por ejemplo, verde cantando ave, eso ya tiene que ver con la oración. Y el pragmático, el cómo lo usan. Entonces, el trastorno fonológico tiene que ver propiamente con, como sale ahí, solo este nivel del lenguaje que tiene que ver con un sonido tras otro. Entonces, el niño puede tener muchas palabras que decir, puede saber exactamente el orden en el que se dicen, puede tener artículos, preposiciones, conjunciones, muchos elementos enriquecidos de su lenguaje. Sin embargo, algo pasa en este niño que está en su cabecita, en su cerebro, confundido con esta representación de palabras. De ¿sí? acuerdo. Ahora, Entonces omite sonidos, los invierte, los cambia, hace distintas cosas. No es que solamente desconozca un sonido. Por ejemplo, no sé si él conoce la palabra mamá. Este niñito logra identificar que mamá es su mamá. O sea, la persona con la palabra, el objeto, la acción, lo logra identificar. Claro, exactamente. Eso, ahí no hay Ese problema. sería a nivel semántico. Muy bien, porque ¿No es la cierto? mamá es su mamá, reconoce el contenido, el auto, la el contenido, palabra. la acción Exacto. también. Pero es la falta de fonación, es decir, no puede emitir el sonido o confunde el sonido. Más o las bien, dos cosas. pueden ser las dos cosas. Si el niño no dice el sonido, pero nunca lo dice o lo cambia por otro sonido consistentemente, como siempre pasa, por ejemplo, con la R a edades tempranas, en realidad eso no es un problema, no es una dificultad, es más bien otro trastorno que se llama dislalia. Pero hay ¿ya? un tema ahí, claro, de la R que se hablan como con... La pueden con la cambiar Y. por distintas cosas, o por G, o por D, o por L, o por R, o omitirla simplemente, pero cuando es consistente no es algo a nivel fonológico, no hay que reestructurar un sistema, sino que enseñar Sí. esa letra Es nomás. que es súper importante eso, fíjate, porque muchas mamás hoy día a lo mejor están viviendo esto, está pasándole esto hoy día. ¿Hasta dónde, fíjate, cómo enmarcamos esto? ¿Hasta dónde es normal, que es esperable? Tú recién decías cambiar la R por otra palabra. Bueno, ¿eso es normal hasta qué edad? ¿Existen otros ejemplos que nos puedas dar como para que la mamá también Sí, mira, contextualice algunos este tema? signos que se den cuenta, por ejemplo, que su hijo tiene los sonidos, pero que no los ocupa. Entonces, por ver. ejemplo, si tú le dices fa, dice fa. Ya. O te das cuenta que tiene la F, pero quiere decir foca y dice oca, poca. Y después quiere decir fila y dice tila. O sea, nada que ver con el error anterior. Después quiere decir falda, dice dada. Pero después dice feo y dice feo. Entonces, ¿por qué a veces la ocupa y a veces no? Ah, claro. Entonces, si te vas dando cuenta, tiene más que ver con la palabra en sí, con la representación que va teniendo de esta, que con poder articularlo o no, ¿sí? En etapas, en niños más pequeños se permiten, y dentro del promedio de errores, se permiten mucho más errores, porque ellos están adquiriendo su lenguaje. ¿Hasta qué edad permito estos errores? Claro, porque un niño chico a lo mejor dice oca, y no sé, tú estás feliz que diga oca, reconoce la foca, dice oca. ¿Hasta dónde, hasta qué edad es como el límite que uno diría, aquí me entro a preocupar, uno digamos? observa a veces errores hasta en niños de 6 años. El tema es cuánta cantidad de errores. ¿Sí? O sea, no hay un límite de edad, sino más que la cantidad. Sí, ya hay uno de edad que ya sobre los 6 años es muy raro empezar a escuchar esto. Claro, ¿sí? porque a los 6 años un niño que diga oca... Claro, y ahí va con el tema que lo queremos un poco ligar hoy, que es con cómo influye en la lectura y en la escritura el perdurar este tipo de trastornos. Y tiene que ver con que el niño de 6 años, de alguna manera, cambia sus signos y sus síntomas. Él ya no va a empezar a simplificar palabras, pero estos errores los va a llevar a la lectura y escritura, que es la competencia que le toca por edad. Un Claro. niño de 3 años no El lo lleva siguiente ahí. nivel. Exacto. Entonces, Claro. no es que esté resuelto porque ustedes lo están escuchando bien y que dice la palabra entera,
Si no está tratado, no está resuelto. Empieza a cambiar la manera en que se manifiesta el síntoma. ¿Sí? Entonces empieza, y puede ser común que le cueste el tema de decodificar, que quiere decir leer. Solo leer quiere decir. No, distinto a comprender. Claro. ¿Sí? Entonces a este niño le puede empezar a costar decodificar. ¿Ya? En este caso no me quedó muy claro. Cuando este niño, por ejemplo, es capaz de decir, no sé, dice oca, pero es capaz de decir, no sé, foto, te invento. Sí. Claro, omite en una la F, en el otro la dice bien. ¿Se debe a qué? Si tiene esa capacidad de fonar, de decir emitir ese sonido, es porque tú hablabas de un tema de representación. Quizás podemos explicarlo un poquito más a las personas. ¿Qué significa eso de representación? ¿Tiene mejor estructura la foto de algo feo que de la foca? ¿A qué te refieres con ese tema de representación? Tiene más que ver con el saber y entender y tener muy internalizado de que un sonido viene después del otro. Correcto. ¿Sí? Perfecto, y los puede ir perfecto. poniendo y metiendo. Es muy común que en palabras más largas aparezcan mucho más estos errores, porque es mucho más difícil estructurar este tipo de palabras. Claro. ¿Sí? Y por eso hay ejercicios que sirven y que uno empieza a utilizar en este tipo de niños muy en particular, que tiene que ver con lo que hablábamos alguna vez en otro capítulo, con reconocer la cantidad de sílabas que tiene, la cantidad de sonidos que tiene, cómo se puede jugar con esta palabra, cómo se puede invertir y ir desarrollando esta habilidad en el niño, que en un niño con trastorno fonológico está especialmente afectado. O sea, les cuesta mucho identificar eso, ¿sí? Y tiene una lógica súper linda y entretenida. Por ejemplo, ellos a los 6 años empiezan a escribir en carro, que escriben una palabrita atrás de la otra y nunca dejan un espacio. Y uno dice, ¿por qué? Porque precisamente hablamos así. Yo no voy diciendo, hola, ¿cómo estás? Y lo pegan. Hola, ¿cómo estás? Claro. Pero alguien que no tiene alterado su sistema fonológico, en su cabeza tiene esta representación de lo que es una palabra, que es lo que hablábamos recién, entonces sabe, hola, espacio, ¿cómo estás? Pero estos niños no. Entonces, claro, dice hola, ¿cómo estás? Porque ya tiene 6 años, pero escribe hola, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? Sí. Esta es la representación Ahora, que van yo teniendo. siento que en este campo que diste, me gustaría que lo acotáramos más. Mira, me explico. Tú decías trastorno fonológico, ¿no es cierto? Niños que hasta los 6 años podrían tener algunos problemas con algunas palabras y que en el fondo se define más que por la edad, por la cantidad. Sí. ¿Cómo lo podemos llevar, Daniela? El desafío es cómo lo llevamos a la práctica, a las mamás que nos están viendo hoy día y que, chuta, dicen, oh, mi hijo, sí, dice estas palabras, calzaron con nosotros, con este Claro. mensaje. Ahora, ¿cómo lo podemos bajar? ¿Cómo le podemos decir a la mamá, mire, bajo estas condiciones, sí, lo más probable tiene que consultar al fonoaudiólogo? ¿Cuándo se produce la consulta? ¿Cuándo gatilla la mamá esta pregunta al profesional? Mira, la pregunta tiene que gatillar, o sea, el diagnóstico en sí se hace con ciertos test que están normados a nivel Ya. país, que sacan el promedio Claro. y todo un puntaje. Sin embargo, la mamá en su casa se puede ir dando cuenta haciéndole repetir a su hijo, por ejemplo, distintos tipos de palabras. Algunas Ya. más cortitas, una más larga, y también pensar en que hay palabras más simples que otras. Por ejemplo, una con 2 consonantes juntas como flaco, blusa, tren, prueba, son más difíciles que las otras. Ya, mira, aquí, ponme una pausita. Y aquí es, ¿a qué edad empiezo con eso? Que es importante porque a los 2 años no empiezo a hacer esto, No, ¿no? por supuesto Pero que ¿a qué edad yo ya debería decir, empiezo con estos test que tú estás diciendo, me parece fundamental, ¿no? De hacer como estas pruebas como para entender si tengo que llevarlo al especialista directamente. Mira, hay un una prueba problemita. formal Sí, se ¿cómo a qué hace edad? desde los 3 años. Desde los 3, ya. Ahora, como te digo, es el conjunto de signos, porque de hecho aún no está normado en el país, te invento. A los 4 años y medio él tiene que decir flaco, blusa y no sé, eso no está. Es más, Sí, sí, te es más entiendo. algo global, una consideración, una evaluación que uno va haciendo en todo su lenguaje. Nos ayuda en esto porque, claro, aquí estamos dejando a los papás solitos, la mamá a lo mejor sola ahí también, pero el colegio también nos ayuda, ¿no? Claro. El jardín, después pre-kinder, kinder. Y son nos los van- grandes derivadores porque ellos tienen la ventaja de poder comparar con otros niños y de tenerlos en su sala, Absolutamente. porque una mamá que tiene, un papá que tiene un hijo único o 2, tal vez los 2 tienen el mismo trastorno, a los 2 les costó. Claro. Es difícil darse cuenta. Muchas mamás llegan a la consulta donde dicen, ¿sabes que lo llevé a un cumpleaños? Y me di cuenta que todos los demás niños hablan. Y eso es súper típico. Cuando Entonces, sociabilizan, cuando están con otros claro, niños, ahí es se más dan fácil cuenta, oye, entender. al otro le entiendo todo. Y porque los padres y sus familiares cercanos tienen esta habilidad de entenderle, aunque hable chino mandarín. Porque especialmente los niños se dan a entender súper bien con gestos. Como tienen todos los demás niveles del lenguaje conservado, se entiende muy bien. Y además que el padre va desarrollando este oído por su hijo. Entonces,
Si a los 4 años, por ejemplo, todavía ustedes observan que algo no les cuadra de alguna manera, muchas palabritas las empieza a simplificar, es mejor consultar. Total, lo peor que va a pasar, entre comillas peor, es que le diga que al final es lo mejor, sabe que está muy bien y puede estimularlo de tal manera. Cuando hablamos, tú hablabas del tema de estimular. Me gustaría pasar ahora a cómo se maneja desde el punto de vista fonoaudiológico el tratamiento. Ya nos dabas, y si podemos dar ahí algunos tips para las mamás que están en la casa y que podrían apoyar a su hijo justamente en desarrollar esta área. Ya, perfecto. Todos los juegos con palabras son lo más entretenido que hay. Juegos con palabras. Juegos con palabras tienen que ver, ¿ya? Por ejemplo, lo más basiquito que va a haber tiene que ver con reconocer las palabras largas, las palabras cortas, pero más bien dicho en cantidad de sílabas. Y acá un tip importante es que sea con elementos concretos. Es muy común ver en los colegios que dicen, vamos a segmentar, por ejemplo, luna, y todos los niños, luna. Pero los aplausos se los llevó el viento. Después no tienen cómo contarlo y comparar que luna tiene menos que caracol, por ejemplo. En este caso es mirar la palabra, verla, No, es que escribir luna no y necesario. ver la luna, ver una foto. No es necesario, solo la palabra. La palabra. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿Ya? pero ahora, claro, con niños uno trata de buscar dibujos, cosas más Sí, entretenidas, lógico, más ojalá gráfico, el más peluche, entretenido, sí, claro. claro. Pero, por ejemplo, contar con los dedos, contar con porotitos, contar con bloques, contar algo concreto, algo que abajo del dibujo de la luna el niño pueda ver que hay 2 y abajo del dibujo del caracol o la mariposa que hay 3 o 4. Entonces a uno le puede decir, oye, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más corta? Entonces en el momento en que diga sopa en vez de mariposa, tú le puedes decir sopa, 2, te faltan 2 parece, mira, ahí hay 4. Entonces es una manera muy concreta de bajarle este lenguaje que es algo muy abstracto. Claro. O sea, es muy abstracto y de verlo, el lenguaje. ¿no? Que eso es importante. Claro, exactamente. Entonces después de esos cubitos tú les puedes, si quieres, después empezar a reconocer la primera sílaba, ponerle otro color, pintarlo, recortar una palabra en 3 sílabas, un dibujito en 3 si tiene 3 sílabas, hacerlo muy concreto para los niños. Correcto. ¿Cuánto influye, porque hablamos de cómo reforzamos esto en nuestros hijos, pero cuánto influye la forma que tenemos de hablar nosotros? De repente a lo mejor nosotros somos los peores ejemplos para nuestro hijo justamente en el desarrollo de su lenguaje. Nos comemos las S, hablamos rápido. ¿Cuánto influye también el ejemplo de los papás en el lenguaje? Quizás no estamos haciendo buen ejemplo también. Sí, pero sabes que para que un niño llegue a ser diagnosticado de trastorno fonológico va más allá de lo cultural. ¿Sí? Va más allá de la relación que tenga con sus papás en Exacto, va más allá también de ser un niño regalón, que siempre te dicen, no, es que es muy regalón. Claro, no, porque no todos los niños regalones hablan así. Perfecto. Y entonces esa es la siguiente pregunta. Correcto. ¿Entiendes? Y también hijos de padres que hablan muy bien, entre comillas, muy bien, y hijos de padres que, entre comillas, hablan muy mal, también los dos pueden presentar trastorno fonológico. Exacto. Entonces, efectivamente, es un poco independiente. Eso no quiere decir que el ambiente no pueda favorecer, más bien a través pero no de una tiene un rol interacción. tan importante, digamos, ¿no es cierto? En la manifestación del cuadro, Claro. no. Correcto. Distinto es si sienta a su hijo y no lo pesca nunca y lo deja estímulo. ahí. Claro, el estímulo. El estímulo siempre, Muy siempre, importante. siempre va a ser importante. Daniel, a propósito del estímulo, de esto, que los niños partan más temprano en el jardín, que estén en el colegio, la sociabilización con otros niñitos también ayuda entonces a ir ganando. Un montón. ¿Sí? O sea, en realidad el tema de la escolarización en Chile es un temazo. Es un temazo, porque ¿no? Muy importante. se nota y hay años luz de diferencia entre un niño que ha sido escolarizado en un prekinder, por ejemplo, y niños que ingresan recién a primero básico. Y este es un llamado para todos los papás y las mamás en sus Hágalo casas. nomás. Ahí Hago el tiene. llamado Sí. a todos los papás y las mamás porque, bueno, dentro de donde me ha tocado trabajar, he trabajado harto en colegio también. No, ¿para qué lo voy a traer acá? Si conmigo en la casa está súper bien. Está mejor un buen rato en el colegio y cuando esté en la casa, ahí disfrutarlo. Pero se nota mucho la diferencia entre un niño que ha sido escolarizado en prekinder y que ha sido escolarizado en primero básico. En primero básico es tarde. Es tarde para escolarizar a un niño. Los niños ahora no van al colegio a que uno se los cuide. Van al colegio a aprender, a educarse y a compartir con otros niños. Desarrollan habilidades sociales, habilidades del lenguaje, habilidades cognitivas que les ayudan a aprender. Entonces es muy importante, Claudia. Noté cuando hablabas de la escolarización, te pusiste ahí con mucha Sí, fuerza. sí, Hablaste sí, con mucha sí, fuerza de la sí. escolarización. Sí, Ese paso para adelante marca también la diferencia del rendimiento en los primeros años de escolaridad básica
Exacto. ¿Se ha visto alguna diferencia en rendimiento también? No, exacto. Los cimientos del lenguaje y de todo el desarrollo están en la prebásica. Y aquí nos metemos casi en un tema polémico, de donde partimos incluso las reformas educacionales, cuando hablamos de calidad de la educación. En realidad deberíamos empezar a pensar cómo en la prebásica hacemos que estos niños estimulen y desarrollen un pensamiento adecuado, ¿sí? Y te lo digo de la mejor de las experiencias, donde me ha tocado ver niños que en cuarto básico no leen, que en cuarto básico no escriben. Entonces, claro, me ha tocado también ver incluso becas, estudian lo que quieran, y muchos desertan, porque a esa edad ya en realidad no se puede, o sea, siempre se puede, pero esta plasticidad cerebral rica, estas neuronas que están así, están en prekinder, kinder, primero básico, y ahí yo creo que como sociedad deberíamos tomar a estos niños, tomar a todos los que educamos a esos niños y capacitarnos y enseñarles bien, porque ahí está el brinco. Así es. Que de llamar a los papás entonces a estar cerca a su hijo, si detectan este problema, ¿no es cierto? Acercarse a los fonoaudiólogos, acercarse también al colegio, tener un respaldo del colegio también para ver cómo se comporta él junto con sus pares, y estimulación precoz, estar junto a su hijo o hija y conversar con ellos. Ya tiene usted los consejos que nos da Daniela, ¿no? De buscar imágenes, las palabras, hacerlo repetir. Ahí tiene algunos consejitos importantes que Daniela nos dio hoy día. Muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y estamos, ¿sabe qué? Terminando nuestro programa. Nos despedimos, sí, tal cual. Estamos terminando el programa. Se ha pasado rapidísimo. Consejos que quisimos traer a sus hogares el día de hoy. Recuerde que usted nos puede ver también en www.doctorencasatv.com. Chao. Chao.